El día número 5 es para Galileo Galilei y su obra, con la cual comienza la ciencia moderna, un hombre que nace en la antigua ciudad italiana de Pisa en 1564, su padre un músico reconocido, autor de numerosas obras históricas, y soñaba que su hijo fuese médico, entonces ejerce de alguna forma una influencia importante sobre él. Galileo entra a estudiar medicina, posteriormente se retira para empezar su carrera de ciencias exactas, porque desde una muy corta edad él empieza a sentir atracción por los tratados de geometría de Euclides, por los documentos de mecánica de Arquímedes. Es un hombre con grandes habilidades para realizar análisis científicos, con un talento innato para la literatura, para la música. Era un virtuoso pintando, interpretando el clavicordio. Realizó de hecho varias composiciones de sonetos. Un hombre con una habilidad excepcional en todo el sentido de la palabra y con una capacidad científica muy elevada. A lo largo de su vida tuvo grandes problemas económicos, especialmente después del fallecimiento de su padre, donde Galileo tiene que hacerse cargo de su mamá, de sus hermanos y de sus hijos propios. En Pisa, que es la ciudad natal de Galileo, es donde está el monumento más célebre en torno a él, que es la Torre Inclinada. Este lugar donde Galileo sube, en una etapa de su vida, sube a esta torre inclinada y deja caer unas bolas de distinto peso. Digamos que hasta el momento se tenía el concepto aristotélico, donde los objetos pesados caen con mayor rapidez que los objetos livianos. Sin embargo, Galileo sube a esta torre inclinada, deja caer bolas de distinto peso y demuestra una llegada al mismo tiempo de los dos objetos. Es allí donde Galileo empieza a crear la ley de la caída de los cuerpos, una ley y una teoría muy contradictoria a los argumentos de Aristóteles, que de hecho ya tenían gran defensa por parte de las autoridades eclesiásticas. Por todas estas cosas pasan los años y digamos todos los pensamientos, teorías y descubrimientos de Galileo empiezan a ser, además de relevantes, muy contradictorios para las autoridades eclesiásticas. En el año 1609, Galileo recibe la noticia sobre ideas iniciales para la invención del telescopio y decide desarrollarlo y perfeccionarlo con 30 aumentos. Se convierte así en el primer hombre en apuntar al firmamento, un hecho que permitió ampliar los horizontes del conocimiento que tenían a la fecha. Los primeros meses de observación, Galileo descubre las montañas y los cráteres de la Luna, después descubre los 4 satélites de Júpiter y de esta forma empieza a darse cuenta que la Tierra no es el centro del universo. Encuentra que es tan solo un cuerpo celeste al igual que los otros planetas. Poco después, Galileo observa las manchas solares y empieza a pensar que este cuerpo celeste gira alrededor de su eje, que no tiene un comportamiento estático. Descubre las fases de Venus, las variaciones en su tamaño, y con todo esto demuestra que Nicolás Copérnico tenía razón al decir que los planetas giraban alrededor del Sol. Galileo dedica varias décadas de su vida a complementar la teoría del sistema heliocéntrico que había sido formulada por Nicolás Copérnico. Escribe un compendio de ello, motivo por el cual es llamado a Roma, donde fue juzgado por la Comisión Pontificia en el Tribunal de la Santa Inquisición. Fue acusado de propagar lo que la comunidad católica consideraba herejías de la doctrina copernicana. En 1633, a sus 70 años, es confinado, alejado de todos hasta su fallecimiento. Después de ser juzgado, fue obligado a renunciar a sus creencias, a abjurar su visión heliocéntrica del mundo. Cuentan que de rodillas Galileo menciona una frase que posteriormente se va a convertir en el símbolo de búsqueda de la verdad científica. Traducida al castellano, esta frase dice: "y sin embargo se mueve". Y digamos que la historia tras la frase es bastante amplia. En el Renacimiento, Galileo Galilei supone una ruptura del modelo universal y contradice la visión del mundo aceptada por la Iglesia Católica. Galileo contradice las historias de Aristóteles, quien sostenía que la Tierra era inmóvil, era estática y se encontraba en todo el centro del universo. Por lo tanto, los demás planetas y el Sol giraban en torno a ella, teoría conocida como teoría geocéntrica, aceptada y defendida por la Iglesia Católica. Aristóteles fue un científico, filósofo de la antigua Grecia, considerado de la mano de Platón el padre de la filosofía occidental. Aristóteles formuló distintas teorías, pensamientos, de hecho, algunos contradictorios a sus antecesores.
Allí se encuentra la teoría de las formas, donde somete a crítica ciertas ideas de Platón. Él realiza importantes aportes a la metafísica como un concepto de primera filosofía o una ciencia propia de la sabiduría del ser. Su noción central se basaba en silogismos como un principio de deducción y de análisis para la búsqueda de la verdad. En temas de astronomía tuvo numerosos aportes, sostenía la esfericidad de la Tierra mediante pruebas lógicas, pruebas matemáticas, analizaba la posición de las estrellas, la sombra redonda de la Tierra proyectada en los eclipses lunares, entre otros. Y en el sistema astronómico que él defendía, que es el sistema astronómico geocéntrico, la Tierra se encontraba inmóvil o estática mientras el Sol y los demás planetas giraban a su alrededor. Sin embargo, Galileo, muy al tanto de las investigaciones de Nicolás Copérnico, sostenía que la Tierra no es el centro del universo y tanto ella como los demás planetas giran alrededor del Sol, formulando la teoría heliocéntrica que había sido planteada por Nicolás Copérnico. Entonces, basado en estas ideas y apoyado en sus propias observaciones mediante el telescopio, Galileo publica su obra llamada Diálogo sobre los principales sistemas del mundo, provocando gran conmoción en toda la comunidad científica y religiosa. A raíz de esto, como mencionaba, Galileo es considerado un desafiante de la Iglesia Católica, es llamado a presentarse en Roma al Tribunal de la Santa Inquisición, un escenario bastante complicado con una sentencia de por medio. Entonces Galileo opta por retractarse y abjurar la postulación del modelo heliocéntrico, obteniendo en torno a ello solo una pena que lo obliga a un confinamiento vitalicio. Entonces, para algunos no es aceptable pensar que Galileo optara por desafiar la comunidad religiosa diciendo esta frase, teniendo su vida de por medio. Sin embargo, es una frase que sí representa su pensar y sentir cuando él debe abjurar a su propia postura científica. Entonces la frase "y sin embargo se mueve" representa este enfrentamiento entre la verdad defendida por la Iglesia Católica y la verdad planteada por la comunidad científica. Y con esto terminamos el día número 5 de Galileo Galilei.